Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Cadena de Libros. Hoy estamos muy felices. Majo, contanos por qué, por favor. Estoy muy feliz porque estamos en un episodio muy especial de Cadena de Libros con una autora que justamente estamos leyendo y que tenemos la oportunidad de que nos acompañe en este episodio. Bienvenida Laura Martínez Belí, con este libro de La Otra Isabel. Gracias por tomarte tu tiempo para platicar con toda nuestra comunidad lectora e inspirar a más hombres y mujeres a que nos acerquemos a la lectura y sobre todo, bueno, a la lectura histórica, a la lectura de novelas. Gracias. No, hombre, ¿de qué? Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Pues bueno, nosotras estamos muy emocionadas porque justamente yo lo tengo aquí en mi Kindle, ¿no? Estamos leyendo el libro de La Otra Isabel. La verdad es que mucha gente ya ha leído este libro, ha sido un libro súper, ultra exitoso. Ahí está la portada más bonita. Lau, yo quiero que nos cuentes de dónde surgió, cómo llegó a ti esta historia, o sea, cómo decidiste que ibas a escribir este libro. Pues llega a veces de una manera muy vulgar, por decir así, o sea, muy normal, muy por casualidad incluso, ¿no? Yo quería escribir una historia sobre alguna mujer de la historia de México que hubiera tenido mucha fuerza, mucho poderío, que no fuera conocida tampoco. Entonces te pones a buscar entre la historia, ¿no? A ver qué personaje te encuentras por ahí. Y yo justo me había ido a vivir a Madrid, después de 20 años en México me había vuelto a Madrid. Y entonces estaba leyendo la biografía de José Luis Martínez de Hernán Cortés. Y cuando leí esa biografía pensé, uy, qué buena novela sería, una novela sobre Hernán Cortés, pensé por el personaje, pero como yo quería escribir sobre mujeres, dije, ¿y si escribo una novela de la conquista, pero viéndola con las mujeres que hubo allí, ¿no? Entonces ya me puse a buscar, obviamente la primera que sale siempre es Malinche, que parece que es la única mujer del siglo XV, ¿no? Del siglo XVI. Y dije, no, hombre, tiene que haber más. Y entonces alguien me comentó, ¿y por qué no escribes sobre Isabel Moctezuma? Entonces ya me puse a buscar, porque no la conocía, obviamente. Y bueno, pues así fue. Cuando la descubrí dije, no, bueno, aquí tengo un personajazo que me permite hablar no solo de la conquista, sino de lo que pasó después, ¿no? Del nacimiento de la Nueva España, porque como ella fue madre del mestizaje, y tuvo tanto poder, o sea, es una novela que abarca grandísimos acontecimientos históricos, impresionante. De hecho, a mí me parece increíble que esta novela no se haya escrito antes, ¿no? O sea, que nadie la haya visto. Es increíble, pero pues fue un privilegio, la verdad, encontrarme con esta historia. Así es. Laura, justamente hablando de lo difícil que a veces es encontrar narrativas de historias de mujeres, narrativas femeninas, que la historia, incluso a las personas que crecemos en ambos países, tanto en México como en España, la historia pues a veces nos la pintan como no fue o no nos da ni siquiera los recursos o las herramientas en la escuela, en la primaria, en la secundaria, para conocer y cuestionarnos sobre lo que estamos aprendiendo. Y eso es algo que creo que es uno de los valores agregados a esta novela de La Otra Isabel. ¿Por qué? Porque tenemos que atrevernos a no quedarnos nada más con esa historia que nos plantearon en la primaria y sí, la efeméride, y ya, ¿no? Como justamente dicen, parece que Malinali Marina, que la conocen como la Malinche, pero realmente pues la Malinche también se le llamaba a otras personas ahí, y que incluso durante siglos le hemos dado una connotación negativa como esa mujer vengativa que nos vendió y que nos traicionó, cuando realmente pues está muy alejado de lo que era, porque las personas son complejas y la historia no tiene nada más una versión. El poder explorar a una mujer la cual en lo personal yo no conocía, la historia de Isabel Moctezuma, es un verdadero privilegio. Como historiadora, te has topado constantemente con
la falta de recursos para pues tener estos argumentos históricos para escribir una novela, porque realmente es una novela que está muy bien documentada en las palabras, en la Tenochtitlan de ese momento, en las actividades de los mexicas y de los españoles. ¿Te topaste en México con esa pared de poder encontrar la información o cómo fue ese ejercicio durante la escritura? Pues fue todo lo contrario, realmente sobre la conquista es un tema archirrequete estudiado por los historiadores, hay especialistas en prehispánico, en arte prehispánico, en sociología prehispánica. Miguel León Portilla fue un pilar fundamental que escribió muchísimo, no solo la historia de los vencidos, sino estudió la filosofía náhuatl, estudió tantas cosas y como él hizo una escuela, ¿verdad? Hay muchísima gente que estudia este tema. Lo que pasa es que no hay divulgadores, ¿no? O sí los hay, pero bueno, también con cierto sesgo. Pero si tú te pones a buscar documentación, la encuentras, ¿eh? Encuentras todo y más. Quizá la dificultad fue estar en España, porque si yo hubiera estado escribiendo esta novela en México, hubiera podido ir al Museo de Antropología, hubiera podido, no sé, ir a las pirámides a inspirarme, porque ya las conozco y he estado muchas veces, pero por estar ahí, ¿no? Que aunque, bueno, eso era Teotihuacán y no Tenochtitlan, que la gente lo confunde, pero no es lo mismo. Tenochtitlan era la Ciudad de México, ¿no? Donde estaba el Templo Mayor, etcétera. Bueno, hubiera sido quizá, hubiera tenido más a mano ciertas cosas, pero la verdad es que la documentación está disponible tanto en libros como en internet, hay en YouTube, me chuté una cantidad de conferencias de historiadores hablando del tema, más como eran los 500 años cuando salió el libro, bueno, desde antes empezaron con actividades en el INA, en muchos institutos, hablando gente sobre la conquista, sobre Hernán Cortés, nunca hablaban de ellas, eso sí, eso sí. O sea, yo me las chutaba todas para ver cuando mencionaban a Isabel Moctezuma, nunca. O sea, no podríamos así tener una lista, sería contada, ¿no? Claro, lo que pasa es que como yo estaba haciendo la novela, pues yo voy armando mi rompecabezas y entonces a lo mejor en una conferencia dicen una cosita de 1 minuto y ese minuto a mí me vale oro, ¿vale? Pero porque yo voy con ojo avisor, yo estoy buscando la novela, sé lo que estoy haciendo y entonces yo encuentro los huecos por donde meterme. Pero la verdad es que hay mucho disponible. Lo que pasa es que cuando te enseñan la historia en la primaria también hay que entender que lo que te están dando no es un tema específico, o sea, no te estás especializando en un tema, sino que te están dando un panorama general de toda la historia y tienen que llegar desde la conquista hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, a veces van muy rápido por los temas y no es que no se enseñe bien, sino que tienen un programa que cumplir y pasan muy rápido, ¿no? Yo creo que también en eso tenemos la responsabilidad nosotros de seguir cultivándonos y de seguir aprendiendo. Por eso yo creo que la novela histórica ayuda mucho a eso, ayuda a que si te interesa un tema, puedas hacerlo, pues acercarlo a la gente. Esta novela es una novela que está, como dices tú, muy bien documentada, o sea, como precisamente como tenía tanto respeto por los historiadores que han estudiado este tema, yo no quería entrar en contradicciones ni contar una historia falsa. Entonces es muy rigurosa. Es una novela muy rigurosa y yo creo que si alguien quiere conocer la conquista, con esta novela se da un panorama súper amplio y bastante acertado. Es como un gran resumen de lo que sucedió y de lo que sucedió después, ¿no? Pero vivido por los personajes que habitan en la novela, que es lo que lo hace atractivo, que es lo que lo hace emocionante realmente, porque no es un dato, como dices tú, es una situación. Así es. Y entonces pero eso pasa siempre con las novelas históricas, ¿no? Que como el lector vive a través de lo que le sucede a los personajes, la circunstancia, es más empático el lector.
Y por eso es que dices, ¿cómo no me lo enseñaron así? Pues no, porque una cosa es literatura y otra cosa es historia, son dos disciplinas diferentes. Y aunque beben de las mismas fuentes, en el caso de la novela histórica, el ejercicio de leer es diferente al de aprender. Totalmente, sobre todo porque muchas veces también la lectura en estos casos es ya voluntaria, como que Claro. hace más ruido cuando te hacen hacer algo, te obligan a aprenderte algo, sobre todo en el sistema tradicional de que te tienes que memorizar fechas y todo para poder contestar un examen y aprobar. Es muy diferente a explorar una novela por voluntad propia. Y Claro, por ejemplo, si a una maestra de repente le da la otra Isabel a sus alumnos, yo te puedo garantizar que hay muchos que les da flojera porque lo ven muy gordo. Y dicen, ay, qué flojera porque me obligan, ¿ves? Claro, la obligación ya es lo que hace la pesadez. Ahí nace la rebeldía estudiantil, ¿no? Es de si me lo imponen, no. Pero bueno, afortunadamente, como dices tú, ya hay un momento en la vida en donde uno elige leer por placer. exactamente. Dentro de toda tu investigación y todo, todo lo que te documentaste, ¿qué fue aquel rasgo, característica o acontecimiento que le sucedió a Isabel que más te llamó la atención o a lo mejor con el que más tú sentiste cierto tipo de empatía? Pues con todos, o sea, realmente no hay uno en específico, porque tuvo una vida tan azarosa. Cada momento de la vida de Isabel es, es, es una maravilla, o sea, ¿cómo te diré? Cada momento es un hito en su vida. Sobre todo también porque en la novela, como narrar es elegir, de todo lo que le pasa, tú eliges lo interesante para ponerlo en la novela. Entonces, realmente todo lo que está en la novela es lo más padre, es lo que más miga tiene, lo que más conflicto tiene, lo que más enjundia tiene de la vida de un personaje. Claro, cuando no le pasa nada, pues ahí no narras nada. Pero todo lo que le pasó, y además le pasó todo en un periodo de tiempo muy pequeño, ¿no? O sea, primero, cuando su padre muere, él antes de morir se la encarga a Hernán Cortés, le dice a Hernán Cortés que se la lleve con ellos, que se la lleve con ellos, y era su hija predilecta, y entonces ella huye con los españoles en la noche triste. Ujú. ¿Mm? Y eso es todo un drama para ella. Después, cuando cuando pierden, ¿no? Los españoles en la noche triste y ganan los mexicas, ella regresa otra vez con los suyos, pero, y entonces la casan con Cuitláhuac, que era su tío, que ya era una niña de 12 años. Y entonces ahí empieza como, bueno, su deber. Ella empieza a entender que tiene un deber que cumplir como mexica. Y ese deber se prolonga hasta el final de sus días. Nunca termina. Y ella se sabe hacedora y depositaria del legado mexica, ¿no? Pero luego cualquier acontecimiento de todos los que le pasan ahí es que no te podía escoger ninguno porque claro, cuando yo estoy escribiendo la novela, cada momento para mí es el único, ¿vale? O sea, no estoy escribiendo una cosa para, "Ay, ya quiero llegar al otro porque esto me da flojera". No, no. O sea, cada momento en la novela para mí es especial. Y cuando estoy ahí, estoy ahí. Y entonces, y yo creo que también por eso la novela ha gustado mucho porque no hay descanso. O sea, en cada página pasa algo. Y, y es por eso, porque la vida de ella es que le pasa de todo. Claro, De todo. claro. Mm. Laura, otra cosa que también quiero platicar contigo es que justamente mencionaste cómo se cumplen 500 años, 521, que se le conoce como la conquista, y hay cierta narrativa también de revisión histórica, como dices, al Sí. final el aprendizaje es uno, pero la lectura y el aprendizaje que conlleva la lectura, ya sea voluntaria o ya sea académica, es otro. Y creo que ahorita estamos en un momento en el cual en todo el mundo prácticamente se está llevando a cabo ejercicios de revisionismo histórico, pasa en muchas partes de Europa, pasa sobre el continente africano, sobre las colonias de la corona inglesa, pasa en Estados Unidos con la comunidad de esclavos africanos que llegaron en algún momento y que, bueno, ahorita hay una comunidad bastante grande afrodescendiente que necesita
tomar esta narrativa y pasa en México. Hasta el presidente lo ha dicho y se ha vuelto todo un tema político y no nos vamos a meter en eso, pero se ha vuelto un tema político incluso de economía entre México y España. Pero nosotros como mexicanos, como españoles, también tenemos esa responsabilidad de llegar a hacer ese revisionismo histórico y saber que no es para echar culpas, sino es para entender la historia y entendernos los unos a los otros mejor, que nuestras diferencias a veces son lo que nos puede más unir o nuestras historias compartidas, como Isabel Moctezuma, pues obviamente también es algo que es esa mezcla entre ambos continentes, entre dos culturas que hoy hacen a México lo que es y España también lo que es. ¿Cómo te ha ido en el tema que es bastante controvertido del revisionismo histórico? Pues a mí me ha ido muy bien. La verdad es que todo el mundo me pregunta, al principio me preguntaban mucho porque era justo cuando el presidente había dicho aquello de pedir perdón a los españoles, etc. Entonces me preguntaban mi postura. Y la verdad, mi postura no es política, es literaria, ¿no? Eso para empezar. Yo estoy a favor del revisionismo histórico en ciertos aspectos, pero también creo que se está tergiversando en nombre de ese revisionismo histórico, a favor de la corrección política, se están cometiendo errores también. Por ejemplo, el hecho de censurar Lo que el viento se llevó, ¿no? O la novela 10 negritos de Agatha Christie, ¿no? Que ahora le han cambiado el título y se llama Y solo quedó uno, porque lo de 10 negritos les parece ofensivo, que es ridículo, porque 10 negritos no hace referencia a la raza, sino a una canción infantil en donde se canta una canción de 10 negritos como One little, two little, three little Indians, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no es revisionismo histórico, más bien yo creo que eso es manipulación también. O sea, Lo que el viento se llevó, que es una novela racista. ¿Por qué? Porque está ambientada en un momento de la historia que fue racista. Si tú no cuentas eso, las nuevas generaciones no van a saber que hubo racismo en esa época y que era de esa manera tan exacerbada, tan tremenda, porque además no se conocía, o sea, en Lo que el viento se llevó, por ejemplo, la familia Scarlett O'Hara, que son esclavistas, tienen una relación con sus esclavos que luego en literatura se ha seguido escribiendo. Por ejemplo, Laila Ibrahim escribió La flor del azafrán amarillo, que es una novela sobre una nana negra con su niña blanca. Entonces, bueno, vamos a ver, si tú te pones, por decir algo, a censurar eso, que es lo que ha pasado con el caso de Lo que el viento se llevó, porque les parece políticamente incorrecta, están hablando de política, no de historia, porque la historia sí ocurrió así, sí, así fue, te guste o no, ese es el mundo en el que se vivió y se construyó de esa manera. Es como ahora maquillar, no sé, el holocausto. Sí. Y eso creo que hay un cierto sesgo peligroso en cuanto a la versión de la conquista, que algunos, en el afán de vanagloriar un pasado indígena, están tergiversando también las cosas y cargando la balanza hacia una idealización de lo prehispánico. El mundo prehispánico fue una civilización milenaria, primigenia y de las fundacionales de la historia de la humanidad, como puede ser la egipcia y la romana, sí es cierto, de este lado del continente. Pero sí, pero no era perfecta. No era perfecta, había sacrificios humanos, se mataba gente a mansalva diariamente, porque si no, no garantizaban, por ejemplo, la salida del sol. Y entonces había esclavitud. La propia Isabel Moctezuma en su testamento, una de las cosas que pide es que liberen a los indígenas de la esclavitud. Había esclavitud. Y ahora parece que la esclavitud es solamente que la trajeron los españoles. No, lo que pasa es que cuando se empieza a ver la historia de una forma maniquea, de buenos y malos, te equivocas. Porque la historia no está construida por buenos y por malos. Por supuesto que ha habido malos y buenos, pero no puedes, te tienes que abstraer y ver la foto completa. Y en la otra Isabel, también yo creo que parte fundamental del éxito de esta novela ha sido eso, que yo me abstraje, intenté
explicar los motivos de los españoles, humanizarlos también, que había gente ayer en la presentación del libro que me decía, ay, porque me daba coraje que humanizaras tanto a Hernán Cortés, pero al final lo comprendí, claro, porque tú traes tu sesgo, igual el mismo prejuicio que con la Malinche, de traidora, se tiene con Cortés. Porque claro, te lo han dicho tanto, 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 te lo han repetido tanto, que tú ya no eres capaz de ver a Cortés como otra cosa que un invasor, un conquistador que sobajó, y no, no. Pero claro, si tú eres capaz de ver la foto completa, de abrir el sesgo y entender qué fue lo que sucedió, qué fue bueno, qué fue malo, en qué se equivocaron y en qué acertaron, empiezas a tener una visión de la realidad pues un poco más objetiva y puedes sacar muchas cosas en beneficio si eres capaz de hacer eso, ¿no? Y la novela yo creo que pretende ir por ese camino del medio, porque yo estoy escribiendo una novela sobre la reconciliación, no solo una reconciliación de un pueblo con otro, sino una reconciliación en muchos niveles, ¿no? Incluso en nivel dramático, el de una madre con su hija, el de un padre con su hija, el de una religión con otra. De unos dioses con otros. Entonces, es una novela que transita, intenta hacer una balanza en donde no hay buenos, no hay malos, sino que cada uno tenía sus razones y bueno, cada quien ya puede inclinarse a favor de uno u otro, pero tú creo que si solamente, porque también hay un sesgo de confirmación, si tú solamente lees sobre aquello que confirma tu punto de vista, consumes medios que confirman tu punto de vista, lees libros que confirman tu punto de vista, etcétera, pues no estás viendo las dos caras de la moneda, ¿no? Así es, Te- no hay y te- buenos ni malos y te completamente, tienes- somos... te- Eso es, te pierdes muchas cosas. Yo creo que una de las partes que más disfruté, y yo creo que ha disfrutado mucha gente, ha sido poder descubrir eso, las mujeres de la historia, lo que platicábamos hace un rato, que nadie te cuenta, que estuvieron ahí, ¿no? Y que formaron parte esencial e importantísima de toma de decisiones, de cosas, de haber sido parte, de haber podido inmiscuirse en la historia, inclusive le han adjudicado a veces a los hombres cosas que vinieron a raíz de un comentario, de un consejo y de una acción femenina. Y la verdad, para mí fue maravilloso porque en mi ignorancia, por ejemplo, no conocía más que a la Malinche. Y más que, Claro. por ejemplo, en mi caso, que yo soy extranjera, pues también yo soy de Costa Rica y nos cuentan la historia, además la historia de nosotros es diferente porque Hernán Cortés es el de México y te pasan la historia igual, como decís, por encima. Pero en mi Ajá. caso particular estudias a Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón fue el que llegó a Costa Rica. Y la historia es totalmente diferente porque allá no había nada, o Y sea, eso no era, es otra cosa. yo viví 8 años en Panamá y toda mi primaria es panameña y yo igual que tú, Mariana, o sea, nos enseñan Cristóbal Colón, no, yo llego hasta el pirata Morgan, ¿verdad? Pero porque claro, ahí no había nada, no había una civilización como la mexica, no, o sea, ahí sí Claro. habían tribus indígenas muy poco civilizadas, podemos decir, o sea, no era una civilización como Tenochtitlan. Tenochtitlan sí era una ciudad impresionante, que cuando llegan Cortés y los españoles lo comparan con Granada, lo comparan con Venecia, o sea, ellos intentan tener puntos de comparación y lo comparan con grandes ciudades, siempre, 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 ¿no? Y es verdad lo que tú dices, o sea, la historia de México, claro, y además Cristóbal Colón llega en 1492 y aquí estamos hablando de 1520, Ujú. ¿no? Claro. Sí, 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 es otra historia. Y entonces creo que también eso es muy importante y es la riqueza también de este libro, que siendo de otro país, podés entender una historia que además es importantísima para el resto de Latinoamérica, pero sí o sí. O sea, realmente Sí. no, como decís, no había tal cosa de Nicaragua para abajo, o sea, no había nada.
Incluso Nada. territorios del Salvador tampoco había nada, o sea, era una civilización súper pequeña y así te enseñan. Pero de este Sí, lado había otro mundo totalmente diferente. claro. Que cuando después de conquistar Tenochtitlan, como Hernán Cortés era un aventurero, decide irse a las Cibueras, que son duras, ¿no? Y hace una expedición a las Cibueras, que es donde se llevan a Cuauhtémoc, que es cuando asesinan, cuando lo matan a Cuauhtémoc, porque se lo llevan con ellos, porque saben que si dejan a Cuauhtémoc en México, en la Nueva España, en Tenochtitlan, se les pueden alzar otra vez. Entonces dice Hernán Cortés, no, no, mejor nos lo llevamos. Pero se van a las Cibueras y es un viaje desastroso en donde perecen casi todos, porque eso era selva. Eso era selva, está en el libro. Claro. Han llegado a esa parte, claro, porque no había nada, como dices tú, ¿no? No hay nada, 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 nada. Ni siquiera en Costa Rica, por ejemplo, había jade nada más. Y con eso era con lo que, pues, se llevaron cosas, un poquito de oro, lo que había de jade y párala de contar. O sea, de hecho, no hay ciudades arqueológicas, lo máximo es un lugar allá por el norte del país donde te enseñan que hacían como unas figuras de piedra, como en esferas, pero es muy, muy básico. Y muy básico. realmente es increíble, a mí me pareció increíble conocer la historia de México, además desde otra perspectiva y con personas que además jamás había escuchado y en mi ignorancia ni siquiera sabía que existían. Entonces, Claro, de las maravilloso. mujeres, porque la verdad es lo que te digo, parece que no había mujeres ahí, y había muchas, y no solo había muchas, sino que las había con poder. O sea, Isabel Moctezuma era una mujer con mucho poder, o sea, era una encomendera, era una mujer, y la encomienda, o sea, la encomienda era, no sé si eran 1500 casas con sus familias, o sea, era casi pues gobernadora, vamos a decir, Sí. la encomendera, ¿no? Y entonces tenía mucho poder y ella, lo que ella decía, Hernán Cortés escuchaba porque ella podía alzar a los indígenas en un momento de transición en donde estaban intentando aprender a convivir, en donde está, entonces por eso la consienten hasta, bueno, hasta que llega el momento en que Hernán Cortés ya en su machismo, ¿no? Decide que no, que ni hablar, que tanto poder no, y la sobaja, ¿no? Porque los hombres hacen eso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa historia? Los ¿No? hombres utilizan la fuerza y sobre todo la violencia sexual para humillar, ¿no? Es una manera de humillar. Fíjate, ahora en Ucrania la cantidad de soldados rusos que están violando mujeres ucranianas cuando llegan a los pueblos, que digo yo, ya no es suficiente que lleguen, que estén pasando hambre, que estén pasando frío, no, pues llegan y te violan. Sí, No, es que la esto, violencia sexual como un eje de como poder, arma, ¿no? como Como un arma, arma. es Sí, impresionante, Y impresionante. lo más impresionante es que la historia se repite, pero una y otra vez hace muchos años, hace 10, hace 15, hace 20. Mm. O sea, al de ahorita. final, No, no, es terrible, ¿no? sí, Este, Ay, Laura, podríamos quedarnos contigo platicando horas y horas, de verdad, es un privilegio escucharte. Yo me quedo con la frase que dijiste de narrar es elegir y creo que Mm. nada puede explicar lo que es escribir o narrar una novela histórica si no es a través de lo que dijiste en este podcast, porque de verdad escucharte es un privilegio, saber que toda esa información está disponible para todas las personas que quieran aprender de ella, de ese lado de la historia, pero que lo que nos falta obviamente es divulgación y que ese es un trabajo compartido tanto de las personas académicas y de las instituciones y de un gobierno que tiene que invertirle a la cultura e invertirle a la divulgación cultural que sea accesible para todas las personas que lo quieran, sino también del trabajo de escritoras como tú, el trabajo de medios de comunicación y obviamente al final de las y los lectores que nos atrevamos a incomodarnos de lo que leemos, de cuestionarnos,
sobre todo justamente, o sea, que no sea a través de un sesgo, sino de una apertura y de una reconciliación. Laura, tengo una pregunta, no sé si Mariana tenga una última igual, pero Dale. si tuvieras ahorita, no sé que ahorita todavía seguimos con la otra Isabel y para las y los escritores puede ser mucha presión, pero ¿alguna figura de México, Mesoamérica que te gustaría explorar próximamente o así como un sueño? Hay muchas, justamente lo que decíamos antes, hay que elegir. O sea, el problema no es que en cuál, sino, o sea, es elegir, porque hay muchas. Hay un personaje, Beatriz de las Inventuras se llama, que es un personaje curioso también, que estuvo casada con Alvarado. Ese es un personaje. Pero ahora yo creo que voy a dejar Mesoamérica y me voy a venir más para acá. La próxima novela va a estar ambientada, va a ser más reciente. Va a ser más reciente. Pero hay muchas mujeres en la historia de México. Hay tantas, tan valiosas, tan creativas, que hicieron tantas cosas. Que la cosa es que quiero escribir muchas y no sé en qué orden lo voy a hacer para que me dé vida, la verdad, hacerlas todas. Pero sí, hay muchas, ¿eh? Gracias, Laura. Ahí estaremos listas. Ahí estaremos listas. Muchas gracias por ser parte de este episodio de Cadena de Libros. Gracias a todos por habernos acompañado hasta acá. Síganos, suscríbanse. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao. Bye. Bye.